siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi Dios, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. El principio de la vida con Jesucristo, el principio de caminar con el Señor, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Cuando uno le pide a Jesucristo que venga a su corazón, cuando uno le pide perdón al Señor, cuando uno pone su vida en las manos de Jesucristo, entonces sucede un milagro. Un milagro que el Señor Jesús dice y le llama el nuevo nacimiento por el Espíritu. Tú y yo, en el día cuando conocemos a Jesucristo, cuando le pedimos perdón, cuando le pedimos que Él venga a nuestra vida, ese momento la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, también habrá un nuevo crecimiento. El que nace de nuevo tiene que crecer de nuevo. ¿Pero en qué? ¿Cómo podemos crecer de nuevo? ¿Cómo podemos crecer en el Espíritu? ¿Cómo podemos profundizar nuestra vida en el Espíritu? Porque nuestra vida con el Señor Jesucristo tiene un impacto impresionante a toda nuestra naturaleza. El apóstol Pedro dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo crecemos de nuevo? Y a lo largo de los años me he dado cuenta que hay 4 factores que deciden sobre nuestro crecimiento en el Espíritu. Existen 4 factores que uno puede observar en la vida de un cristiano o, como Jesucristo nos llama, de un discípulo. ¿Y cuáles son esos 4 factores de crecimiento? El primero es la fe, luego la obediencia, la disponibilidad y la intimidad con Dios. Para crecer en el Espíritu, tenemos que crecer en esos 4 factores: en la fe, en la obediencia, en la disponibilidad
y en la intimidad con Dios. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa la fe cristiana? Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. La fe en Jesucristo tiene un poder impresionante. Cuando leemos la Biblia, podemos leer esas diferentes dimensiones de la fe. La fe en Jesucristo, la fe que recibe a Jesucristo, la fe que transmite a Jesucristo. Cuando el Señor dijo en Juan 7, 37 y 39, que en el último día, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice Juan el Evangelista: esto dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyesen en Él, pues aún todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí vemos que la fe en Jesucristo provoca un río de agua viva. La fe en Jesucristo tiene un poder tremendo. Nosotros cuando hablamos, como hace poco en el aeropuerto me encontré con alguien cristiano y me preguntó de qué fe cristiana yo era. Y me tuve que reír y le dije: ¿de qué fe cristiana? Solo existe una. Yo no sabía que existían más. Y él dijo: sí, existen más. Digo: ¿así? Él dijo: una pregunta. ¿Es correcto que Jesucristo es el Hijo de Dios? Me dijo: correcto. ¿Es correcto que nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo? Sí, correcto, me dijo. ¿Es correcto que creemos que el Espíritu Santo es una persona? Absoluto. ¿Y que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Y que Jesucristo regresa de nuevo para juzgar los vivos y los muertos? Y Él hará una nueva tierra y un nuevo cielo. Le dije: ¿es correcto? Dijo: sí. Y le dije: entonces, ¿cuál es la otra fe cristiana? Nosotros cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, adventista, seas ortodoxo, todos nosotros tenemos una fe, solo existe una fe. La fe en la persona de Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Solo si pones toda tu confianza en Jesucristo, serás salvo. Solo Jesucristo puede perdonarnos los pecados. Solo en Jesucristo encontramos la vida. Y sabe, querido oyente, yo comprendo cuando alguien dice: todo eso no me lo puedo imaginar. Honestamente, yo tampoco no me lo podía imaginar. Pero eso cambió cuando Jesucristo personalmente me reveló, no solo a mí, sino a los muchos de millones de personas que hoy confían en su nombre. Jesucristo es de verdad el Hijo de Dios. Jesucristo, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero
Jesucristo resucitó el tercer día. Por eso la fe que tenemos, la fe cristiana no es la fe en un concepto, no es la fe en dogmas, no es la fe en doctrinas ni en teología. Nuestra fe es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él vive. Jesucristo, como dice la Biblia muy bien, en Hebreos 13, versículo 8, Él es el mismo, ayer, hoy y en la eternidad. Jesucristo no cambió. El que a lo mejor cambió fuimos nosotros. Pero Jesucristo reina. Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Hoy todavía Jesucristo sana, salva, restaura. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Tenemos que crecer en la fe de Jesucristo, en la fe moviéndonos en obras de fe, no obras de la ley, sino en obras de la fe. Y en otra cosa que tenemos que crecer es en la obediencia. ¿En qué obediencia? Obedecer a lo que el Señor te ha revelado. Cuando uno vive con el Señor, cuando uno camina con el Señor, tú te darás cuenta como Él te guía individualmente. Solo hay un camino, Jesucristo. Solo hay una puerta, Jesucristo. Pero a cada uno de nosotros, el Señor tiene un trato muy especial. Tienes que crecer en la fe. Creerle al Señor por algo nuevo. La fe no está para sobrevivir. La fe en Jesucristo está para vencer. Como dice primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4. Este es la victoria. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios? Tenemos que crecer en la fe. Si eres cristiano, toda tu vida vas a andar por fe. Vas a andar por fe, vas a orar por fe, vas a amar por fe, vas a sembrar por fe, vas a esperar por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que crecer en la fe y en la obediencia. La obediencia. Un día Jesucristo estaba enseñando en una casa. La casa estaba llena. No había sitio ni para entrar. Y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están esperando afuera. Y Jesucristo se dio la vuelta, miró alrededor, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dijo, mi madre y mi hermano son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Tienes que ser obediente a lo que comprendes. Tienes que crecer en la fe, creyéndole a Dios y siéndole obediente al Señor. Y hay otra cosa en la que tenemos que crecer, en la disponibilidad. La disponibilidad. Quiero que sepas, por favor, que Dios el Padre, Él no es Papá Noel, donde tú le pides las cosas y Él tiene que traerte las cosas.
Él no es Papá Noel. Él es el Dios omnipotente. La pregunta no es lo que Dios el Padre siempre solo puede hacer para nosotros. Sí, tú y yo vivimos en la gracia. Pero la gracia de Jesucristo provoca una vida en el Espíritu y en la fe. La gracia en Jesucristo provoca una vida que tú te pones a disposición para el Señor. Como dice Romanos 6, ya no somos herramientas de la injusticia, sino herramientas de la justicia de Dios para su gloria. Ponte a disposición. ¿Sabes, querido oyente? Si de verdad quieres experimentar la vida eterna, la vida en una forma, en una plenitud, ¿sabes, querido oyente? Probablemente no se puede imaginar lo que significa vivir con Jesucristo. Si piensa que vivir con Jesucristo es una vida religiosa, lo lamento, está muy equivocado. La vida con Jesucristo es la cercanía del Padre, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar, querido oyente, tener una intimidad con Dios tan profunda? Porque hay otra cosa en lo que tenemos que crecer, es una intimidad. Profundiza tu vida. Profundiza las raíces de tu vida espiritual. ¿Te puedes imaginar tener una relación con Dios tan profundo que no solo tú derramas tu corazón delante de Él, sino Él te revela lo que Él tiene en su corazón? Cuando en Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia que Jesucristo subió al monte y pasó la noche orando a Dios. En griego, cuando puedes tener la posibilidad de leer ese texto en griego, puedes leer literalmente que Jesucristo en verdad no pasó la noche orando a Dios, sino dice en griego que Jesucristo pasó la noche orando la oración de Dios. Una cosa es cuando tú derramas tu corazón y otra cosa es cuando vives en la intimidad con el Señor tan profundo. En la intimidad. Y sabes, querido oyente, con la mano al corazón, si de verdad quieres conocer al Señor, si de verdad quieres conocer en profundidad a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, entonces necesitas esa intimidad con Dios. La soledad con Dios es la comunión del Espíritu Santo. Tu espíritu, tu vida, todo tu ser anhela estar con el Señor. Y hasta que no lo vives, de alguna forma no estás satisfecho en tu corazón. Todo lo que eres, todo lo que tendrás, todo depende de tu relación íntima con Dios. Como dice el Salmo 91, cuando dice en español, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra, cuando habita al abrigo del Altísimo,
En hebreo dice el que vive en los secretos del Altísimo. El que vive en los secretos morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Si quieres crecer en el Espíritu, tienes que crecer en la fe, en la obediencia, en la disponibilidad y en la intimidad con Dios. Pero cuando uno lee la Biblia, podemos leer que la Biblia nos dice en qué tenemos que crecer o qué es lo que tiene que crecer. ¿Qué son cosas que tenemos que ver cómo crecen? En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice cómo crecía el número de discípulos. Una iglesia es animada cuando crece en números. Algunos dirán, no, pastor, los números no son importantes. Lo importante es que seamos buenos y santos, aunque seamos pocos. Bueno, honestamente, eso siempre lo dicen los amargados. No es verdad. Oye lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto será mi Padre glorificado, en que traigáis mucho fruto. No calidad de fruto, sino cantidad. En los Proverbios dice que la gloria del rey está en la multitud de las personas. La iglesia crecía. La iglesia tiene que crecer. Siempre habrá personas que vienen y se van. Siempre habrá personas que resisten al trato del Espíritu Santo. Pero eso es cosa suya. Tú y yo no podemos hacer nada. Pero normalmente la iglesia tiene que crecer. Si no crece, hay que parar. Y hay que mirar qué es lo que pasa aquí. Hay que mirar qué es lo que pasa. Se necesita crecimiento numérico. ¿En qué tenemos que crecer más? La Biblia dice en Efesios 4, versículo 15, dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo, en todo. ¿En qué? En el amor, en la paciencia, en su cariño. Tiene que haber de alguna forma una transformación en nuestra vida. De alguna forma tenemos que crecer en el amor. Si eres una persona que dice que eres cristiano, pero eres antipático, terco, cabezón, rebelde, honestamente es difícil para mí creer que eres cristiano. ¿En qué se conoce un cristiano? ¿Que lleva una Biblia bajo el brazo? No. ¿Que lleva una cruz en una cadena colgando? Tampoco. Ambas cosas no son malas, son buenas. Pero si algo destaca a Jesucristo y a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? El amor, el cariño, la amabilidad, el amor con sus frutos, como dice Gálatas 5, el amor. ¿Y en qué tenemos que crecer más? Según 2 de Pedro 3:18, dice,
creced en la gracia y en el conocimiento del Señor. Tenemos que crecer en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Orando por la gracia, creyendo en la gracia, proclamando la gracia, estudiando la gracia y transmitiéndole a otros también la gracia. Y dice la Biblia que tenemos que crecer en el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Conocimiento intelectual? El conocimiento de Dios no es en primera línea algo intelectual, sino es algo en el espíritu, en el corazón. Tenemos que crecer en nuestra relación con el Señor. Y como dice Colosenses 1, versículo 10, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa crecer en el conocimiento de Dios? Significa comprender sus caminos, sus tiempos, su voluntad, sus planes, su sabiduría. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y según Primera de Pedro 2, versículo 2 dice que crezcamos en la salvación, que crezcamos en la salvación del Señor. Desarróllate, profundiza tu vida, comparte lo que tú has recibido del Señor. En primera carta de Corintios, capítulo 15, podemos leer en versículo 58 que el apóstol Pablo nos anima a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Tenemos que crecer en la obra. ¿Sabes? La obra del Espíritu, la obra en su iglesia, te da crecimiento. Tenemos que crecer en la obra del Señor. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, nos dice que tenemos que crecer en la fe. Que tenemos que crecer en la fe. ¿Qué significa? Que a lo largo de tu vida, querido, querida, siempre vendrán situaciones donde tienes que confiarle al Señor. Si eres cristiano, quiero ser honesto contigo y decirte, en el momento que tú dices sí a Jesucristo, le has dicho sí a la vida por fe. Y siempre habrá situaciones, momentos que superan tus recursos, tu inteligencia, tu intelecto. ¿Qué tenemos que hacer? La fe es la capacidad de poder hacer sobrenaturalmente lo que no podemos naturalmente. La fe conoce otra dimensión, creerle a Dios. Y según Juan 3, versículo 30, hay otro que tiene que crecer en nosotros. Como dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca. Que más y más nos aparecemos a Jesucristo. Me acuerdo en el seminario bíblico, cuando
tuvimos que leer unas biografías. Leímos la biografía de un hombre, si no me equivoco, era John Paton, que se fue al mar Pacífico a predicarle el evangelio a los verdaderos caníbales. Y él era como un médico. Entonces, él llegó a la isla. Él pudo atender a unos cuantos, al jefe de la tribu también, y se dieron cuenta que no era conveniente comérselo, que era un hombre que le hacía bien a la gente. Entonces el jefe de la tribu lo llamó y le dijo que por qué había venido a la isla. Y él dijo: he venido porque yo os quiero hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y segundo, he venido porque soy médico y he venido a ayudaros. Y el jefe de la tribu le dijo: mira, lo primero, eso te olvidas, no queremos oírlo. Pero lo segundo sí. Si quieres ayudarnos con tu medicina, hazlo. Él no vio en su vida ni un convertido. Y murió en la isla. Él murió en la isla. Años después, unos misioneros alemanes llegaron a la isla. Y el jefe de la tribu, ya muy mayor, le preguntó que qué querían allí en la isla. Y los misioneros del movimiento Tihanhuta le dijeron que habían venido para hablarle de Jesucristo y que eran médicos también. Y el jefe de la tribu dijo: a Jesucristo lo conocemos. Y los misioneros alemanes se quedaron perplejos. ¿Cómo que le conocéis? Y el jefe de la tribu le dijo: sí, hace más de 40 años que vino aquí a la isla. Venga, le voy a decir dónde está. Y lo llevó a la tumba. Si no me equivoco, era John Paton. Estaba enterrado. Y le dijo: ahí está enterrado Jesucristo. Ese hombre había demostrado tanto amor, cariño, atención a ese pueblo, que la gente pensaba que él era Jesucristo. Imagínate. Cuando una persona vive con Jesucristo, Él vive en tu corazón. Y de vez en cuando Él abre las ventanas de tu corazón, que son los ojos. Y de vez en cuando Él echa un vistazo afuera. En los ojos puedes ver quién es la persona. Yo personalmente conocí en Barcelona, en el 1991, a un misionero americano. Nosotros vinimos de Alemania porque quisimos ir a Barcelona, Cataluña, a evangelizar, que lamentablemente luego no funcionó.
llevábamos nuestros traductores en catalán y todo, y me encontré con un hombre muy mayor, misionero americano. Hasta hoy nunca se me ha olvidado la mirada y el aura de esa persona. Os digo una cosa, ese hombre tenía la vida de Jesucristo, la mirada de Jesucristo, con un amor, una paciencia, que todo el grupo de alemanes que iba, ese hombre nos dejó impresionado. Ese misionero nos dejó impresionado. Fue ese misionero que me dijo allí, me preguntó que qué hacía yo en España, que qué hacía yo ahí en Barcelona. Y le dije que quería venir como misionero a España. Y con esa mirada que traspasa todo tu ser, me miró, me dijo, me sonrió, me dijo, todavía no. Más no tuvo que decir. Es necesario que Jesucristo crezca en nosotros. Si eres una persona antipática, parece que tuviste más contacto con el diablo que con Jesucristo. Si las personas te evitan, y yo conozco a ciertos cristianos que yo los evito por malas palabras, amargos, cínicos que son, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario que Jesucristo crezca en nosotros. Según Colosenses 1, versículos 5 y 6, tenemos que crecer en la palabra. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la palabra. La palabra que lleva fruto y crece. Y como dice la Biblia, que hemos conocido la verdad. Y como dice en un versículo, que la verdad y la gracia se han encontrado. La justicia y la bondad se besaron. Tenemos que crecer en la palabra. Y yo te recomiendo de todo corazón que crezcas en la palabra. Sabes, querido oyente, pase lo que pase, por favor, habrá días que no podrás orar como quieres orar, no podrás cantar como te gustaría cantar, pero querido oyente, si eres cristiano, quiero que estés atento. Pase lo que pase, nunca dejes de leer la Biblia. Todos los días tienes que leer la Biblia para crecer en la palabra y que la palabra crezca en ti. Como dice Hechos 6, 7, dice la Biblia que la palabra crecía. Cuando la palabra crece en una iglesia, la iglesia crece. La palabra se multiplicaba y crecía la palabra. Todo en el reino de Dios va por la gracia, la palabra, la presencia del Espíritu Santo. Hoy me sorprende que tomamos ejemplos del mundo del management
y de propaganda, como si el Espíritu Santo tuviera eso necesario. Él es Dios. Tú profundiza tu vida. Tú profundiza tu vida. Crece en la palabra. Cuando tú creces en la palabra, la gente vendrá atraída. Dice la Biblia en Hechos 12:24, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y en Hechos 19, versículo 20, hay una palabra que me encanta, cuando dice en español: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O como dice una traducción alemana antigua, muy bien traducida, dice que la palabra crecía de una forma que era incontrolable. ¿Te puedes imaginar que la palabra crece incontrolable? En Efesios 4, versículo 15 dice que tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que crecer en Jesucristo. Primera de Crónicas 11, versículo 9, dice algo lindo sobre David. Dice que David iba creciendo y adelantando. ¡Wow! Creciendo y adelantando. Si quieres adelantar en tu vida, tienes que crecer en la palabra y en tu relación con Dios. ¿Sabías que todo en tu familia depende de tu relación con el Señor? Todo en tu trabajo depende de tu relación con Dios. Y lo más importante, si eres cristiano, quiero que sepas que es lo más importante, tu relación con el Señor. No hay nada más importante que tu relación. Y sabes, querido, mira, a lo mejor no tendrás la casa que siempre deseas tener. A lo mejor no tienes el coche. A lo mejor no tienes esto o lo otro. Pero, querido oyente, me gustaría explicarlo, pero es que no sé cómo explicarlo, pero lo intento. Si tienes a Dios, el único Dios, al Padre de Jesucristo, tienes todo. Todo. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, en tus pensamientos, si en el centro de tu vida está el Señor, lo tienes todo. No hay nadie como Él, nadie. Nadie es como Jesucristo, como Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, nadie. Yo personalmente creo que realmente no serás feliz
hasta que hayas descubierto y encontrado tu propósito y tu vida en Jesucristo. Y le prometo de todo corazón, querido oyente, si tú tienes al Señor en tu corazón, yo no te voy a prometer que no vas a tener tormentas, la vas a tener. No te voy a prometer que no tienes ataques, lo vas a tener. Y no te prometo que los demonios no te van a atacar, te van a atacar. Pero por nada en esta tierra cambiaría yo al Señor, por nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el eterno, la vida, el amor, la eternidad, la luz. Y yo quiero animarte y decirte de todo corazón, busca al Señor, búscale. Búscale en la intimidad, en la oscuridad, en el silencio. Y vas a tener un poder, una fuerza, una sabiduría. Y déjame decirte una cosa, que Dios recompensa a los que le buscan. Él recompensa. Él hace una diferencia entre aquellos que le sirven y aquellos que no le sirven. Él hace una diferencia. Y 1 de Tesalonicenses 3:12 dice que tenemos que crecer en el amor. En el amor. Crecer en el amor. Y según Colosenses 2:19, tenemos que crecer en el crecimiento que Dios da. Hay un crecimiento que Dios da a las iglesias, a la vida espiritual. Crecer el crecimiento de Dios, no el crecimiento que te da este mundo, el crecimiento de Dios. Es natural, es fuerte, es un crecimiento impresionante. Pero tengo una buena noticia. Si tú eres cristiano y has perdido tu primer amor, si has perdido lo que tú sabes que has perdido, hay una buena noticia en la gracia de Jesucristo. ¿Cómo cristianos pueden perder su relación con el Señor? Mayormente no son los pecados grandes, sino son las zorras, como dice la Biblia, pequeñas, las situaciones pequeñas, las que rompen la viña del Señor. ¿Cómo un cristiano puede perder su relación? Primordialmente, ha dejado de tomarse el tiempo de la soledad con Dios y la soledad con su palabra. Hoy permanecemos más tiempo en Facebook que en Jesus Book. En Facebook que en el libro del Señor. No hay nada malo en eso. Pero imagínate conmigo por un momento todo el tiempo que inviertes en WhatsApp, Instagram o whatever, Facebook. Imagínate que ese tiempo tú y yo estuviéramos leyendo la Biblia.
seríamos gigantes de la fe. Y si has perdido algo del Señor y tú sabes cuando lo pierdes, hay una promesa linda para ti, para nosotros. Si fueses cortado como el árbol, dice Job 14, versículo 7. Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Por qué? Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. Si tú te sientes así, oye lo que dice Job 14, versículo 9. Al percibir el agua del Espíritu, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Yo no sé lo que han cortado de tu vida. Hay un hombre que le cortaron las 7 trenzas de su cabello. Samson. El sol pequeño, como dice en hebreo, Samson. Un hombre que yo antiguamente pensaba que tenía el cuerpo de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o de Lou Ferrigno, uno de estos culturistas. No. Samson no tenía un cuerpo fuerte porque los filisteos preguntaron, ¿de dónde viene su fuerza? Si Samson hubiera tenido un cuerpo como el Terminator, el T-800, en la tercera parte de la película. Si él hubiera tenido un cuerpo como Ronnie Coleman, que ganó 8 veces campeón del mundo en culturismo. Si alguien tiene un cuerpo así, nadie pregunta de dónde viene la fuerza. ¿Por qué? Porque es obvio. Sansón era como tú y yo, normal. Y nadie sabía de dónde venía la fuerza. ¿Sabe de dónde viene la fuerza? De su consagración. Querido oyente, gente que vive con Dios, en lo profundo de su vida, en la intimidad con Dios. Para ti probablemente no aparentan, pero tienen una vida espiritual y un poder espiritual que no te puedes imaginar. Y le cortaron, a Samson le cortaron la señal de su consagración. Las 7 trenzas se la cortaron. Pero tengo una buena noticia. Y esa buena noticia está en Jueces 16, 22, que dice que después de ser rapado, atención, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo en este día, yo proclamo, yo anuncio en el nombre de Jesús un nuevo crecimiento de tu relación con el Señor. De nuevo vas a florecer en los áticos del Señor. De nuevo vas a crecer como palmera, como árbol poderoso plantado en la casa del Señor. Yo no sé lo que te ha pasado. Yo no sé lo que has perdido. Yo no sé lo que has hecho, pero una cosa sé: que los montes se moverán y los collados temblarán. Pero nunca se apartó de la gracia de Dios de ti. Y de nuevo vas a tomar la mano al arado. De nuevo vas a crecer. De nuevo vas a tener una buena relación con el Señor. De nuevo, ese fuego vas a encender del Espíritu Santo. De nuevo, vas a tener esa profundidad. De nuevo, esa fresca unción va a venir sobre tu vida. De nuevo,
porque hay esperanza para ese árbol, dice Job 14, de 7 al 9. Y tú de nuevo vas a crecer, de nuevo vas a vencer, de nuevo te vas a enamorar de Jesucristo, de nuevo te vas a consagrar, de nuevo vas a andar en santidad y en el temor de Dios, de nuevo. ¿Por qué? Porque es el año agradable del Señor sobre tu vida. Y el Señor todavía no ha terminado contigo. Todavía no. Todavía hay mucho terreno que conquistar, dijo el Señor a Josué. Todavía hay muchas cosas en tu vida que conquistar. Por eso, en el nombre de Jesucristo, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo y di: sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, de nuevo empiezo contigo. De nuevo ando por fe. De nuevo profundizo mi vida. De nuevo tomo la mano al arado. Hay un nuevo amanecer, un nuevo comienzo en tu vida. Y tranquilo, lo que te pasó, dice el profeta Nahum, todo ese fracaso que te pasó, solo te pasó una vez, no te pasará una segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque ahora estás en el año agradable del Señor. Y todos los que quieren comenzar de nuevo, convierte estas palabras en tu oración y di conmigo: Señor Jesús, pongo toda mi confianza, Señor, en ti, en tu gracia, en tu amor. Y te pido, Jesucristo, renuévame, lléname con tu Espíritu Santo, enciende de nuevo ese fuego. Y te doy la gracia, Jesucristo, que puedo empezar de nuevo, porque tú me has perdonado, Señor. Amén.